acerca de la filosofía de enseñar. Vamos a empezar con el pedagogía de enseño. Ser maestro no simplemente es en la escuela, y hay muchos tipos de enseñar que el maestro utiliza para ser efectivo. Tenemos que preguntarnos qué es el trabajo del maestro y cómo puede enseñar bien a todos sus estudiantes. O sea que la filosofía del maestro es importante porque eso es la manera en cómo van a enseñar a los estudiantes y cómo van a enseñar bien a todos los estudiantes y en qué manera van a como dar conocimiento a los estudiantes. Ahora vamos a hablar de los dos escuelas de pensamiento que tienen más sentido de hablar sobre. Tenemos el progresismo y el esencialismo. El progresismo enfoca en el estudiante entero, o sea que es más importante pensar en qué va a beneficiar el estudiante individualmente, en vez de esencialismo que enfoca en contenido y el currículo y es más enfocado en los materios que en la gente que lo está aprendiendo. Los dos manejan el currículo del clase porque en la manera de que si estás enfocado en el desarrollo de los estudiantes o si estás pensando en cómo van a ser en los tests y en los assessments. Hay muchos tipos de filosofía, pero estamos enfocando en estos dos porque tienen el más sentido en el clase de verdad, porque hay muchos filosofías abstractos que pueden manejar una discusión, pero no lo puedes aplicar en los clases verdaderos. Y en la filosofía hagamos cuestiones de por qué y por qué sirve esto. Y en estas filosofías estamos pensando cuál es el lugar de educación en sociedad, porque todas las cosas que hagamos tienen un lugar en cómo funciona la sociedad. Esta respuesta cambia por cualquier persona que hablas con, y hay muchos diferentes tipos de respuestas para mí, y pienso que en general los tres más importantes son enseñar a los estudiantes cómo pensar críticamente, o que ellos aprenden como no solo del contenido, pero también de cómo van a pensar del contenido y a dónde viene el contenido y por qué está aprendiendo lo que están aprendiendo. Por supuesto, conocimiento del sujeto. Tenemos que tener un conocimiento básico para
saber cómo navegar la vida en el mundo, y también el más importante para mí es pensamiento independiente, porque tienen que aprender no solo cómo saber las cosas, pero cómo pensar de las cosas para que pueden hacer como una persona bien entera en cómo está pensando y también lo que sabe. Y ahora vamos a ir entre el progresismo y el esencialismo. Verdaderamente yo pienso que el esencialismo no tiene sentido fuera de los estándares nacionales de los Estados Unidos, porque sí tiene sentido como cuál tipos de cosas van a aprender toda la gente en todos los estados de todos los Estados Unidos, pero entre entre la clase hay muchos diferentes maneras en que los niños aprenden y que necesitan que el maestro cambie para ellos. Y el esencialismo es solo de aquí es el contenido, aquí es el examen por el contenido, y después es solo estas tres cosas y después no hay nada más. Es como la titularidad o el practice examen es una cosa que es un estándar, porque necesitamos una manera de hacer estándares para que podamos manejar todo, para que podemos manejar todo la país y las leyes en el país, pero pienso que los demás maestros modernos van a usar el progresismo porque es más útil en la clase, y también tienen lo más sentido por las necesidades de los niños que están enseñando. Y si estamos viendo a ser maestro de la manera de ser el progresismo, ahora vamos a ver qué es el trabajo del maestro progresista. Porque si vemos educando como métodos simplemente para cumplir la clase, ahí es el fin de las obligaciones del maestro. Pero si cambiamos esa mentalidad, encontramos que ser profesor o maestro tiene mucho más detalles. Y estas son las cosas para considerar. Hay el desarrollo individual de los estudiantes, o sea que en cuál manera van a aprender los estudiantes sobre la material, porque es diferente por todos los estudiantes. También tenemos que considerar la diversidad de los estudiantes. El contexto en que vengan los estudiantes cambia cómo van a aprender y cómo van a recibir el contenido, y también la manera de ser del maestro. Y en final,
los métodos de evaluación. Hay que ver en qué manera los estudiantes sobresalen, porque a unos los exámenes son los más importantes, por otros son las tareas que son lo más importantes, porque no pueden tomar los exámenes bien, y hay diferentes métodos para ver el desarrollo de todos los estudiantes, pero tienen que ser diferentes porque todos los estudiantes son diferentes. Y el maestro progresivo también va a entender que hay que ser maestro adentro de la escuela y también afuera de la escuela. Y en esto tienen que participar en la comunidad que viven los estudiantes, porque si solamente vive en la escuela y después no lo ven fuera de ahí, se siente como no son conectados a la gente que están enseñando y la gente que pase la mayoría de su tiempo con, porque ser maestro es más de un trabajo, no es solamente ir a clase y hacer el tarea y todas las cosas útiles de ser maestro, también es lo de afuera. Y pienso que lo más importante en el trabajo del maestro es sirviendo para defender su pupilo, para asegurarse de su aprendizaje y también del bien del estudiante, porque si estamos viendo educando el niño entero, tenemos que ver que todos los aspectos que podemos ayudar nos ayudamos, porque si solamente pensamos en cómo está haciendo en el clase, no estamos viendo cómo va la vida en total por ellos, que pueda afectar su aprendizaje, y es más importante que el niño o el estudiante es bien y es sano y bien en todos los aspectos, para que se pueda aprender el más mejor que puede hacer. Y mi filosofía personal obviamente es el progresismo. Yo quiero ser maestra de estudios sociales y prefiero enseñar en las escuelas públicas. Haciendo maestra afuera de la clase es muy importante para mí, y participando en la comunidad también es muy importante, porque si no estoy presente en estos lados, ¿cómo voy a ser presente en la clase? El progresismo me va a ayudar en lo que voy a tener en mente cuando estoy enseñando, y lo que voy a usar como un guía en cómo voy a aportar en clase y afuera de clase. O sea que a mí lo que me importa es el bien de los estudiantes y el aprendizaje de los estudiantes. Ellos son la gente más importante en la clase, y tengo una obligación para enseñarles bien y para para guiarlos en sus vidas y en sus metas después de la clase y después de escuela. Aquí están mis referencias. En conclusión, hay muchos diferentes tipos de filosofías cuando estamos hablando de educación.
pero para mí pienso que el progresismo es el más útil y el que tiene más sentido porque toma en consideración todas las partes de la vida de los estudiantes y hace que todos los estudiantes sobresalen en la manera